A uno en algún momento nos pasa, o a cuántos les ha pasado que se levantan el día y se miran al espejo y piensan, al final no sé qué me pasa, pero siento que algo me falta. Tienes trabajo, tienes familia, tienes el celular de última generación, tienes las cuentas pagadas, pero por dentro sientes ese vacío raro, como si tu alma tuviera un eco. Y claro, uno siempre trata de llenarlo con todo. Tal vez uno piensa, ay, es que tengo hambre. Y come. No me falta entretenimiento. Vemos series, películas, redes, personas, metas, pero nada encaja en ese vacío que todavía sentimos en nuestro corazón. Y es ahí donde empiezan los miedos. ¿Por qué el vacío? ¿Por qué ese vacío hace tanto ruido? Y el miedo nos susurra muchas veces. No eres suficiente, vas a fallar otra vez, nadie te entiende, nadie te comprende, y las inseguridades empiezan a expresarse. Como cuando tienes que predicar por primera vez, o cuando tienes que hablar en público por primera vez en la empresa, y empieza una inseguridad a decirte que no vas a lograrlo. Y te hace mirar a otros y pensar, ¿por qué ellos sí pueden? Pueden hacer cosas que yo no puedo. Y empiezas a pensar que tu historia es muy rota, que ya es muy tarde, o que ya tienes demasiada edad, o que eres muy poca cosa para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero ahí déjame decirte algo muy importante, Yoyo. Dios nos llama al final, no a los que se creen perfectos, nos llama a los que estamos dispuestos, a los huecos. Nos llamas a los huecos como tú y como yo para llenarnos de propósito. A los que tenemos un corazón dispuesto para ser llenado, para ser fortalecido. Él nos escoge a pesar de los vacíos y nos utiliza por medio aún de ellos. Porque Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y esta es una de las mayores seguridades que Dios nos da, que nos dice, no importa tus inseguridades, yo te voy a fortalecer en medio de esa inseguridad. Porque no solo quien sabe lo que es sentirse roto puede entender lo que es ser restaurado. A veces quien solo conoció el miedo como tú y como yo en algún momento puede hablar de la fe en verdad. Y solo quien tuvo inseguridades, que somos todos los que estamos acá. Yo sé que todos, de alguna manera, aunque queremos esconder las inseguridades, todos tenemos inseguridades que tenemos que vencer y estas van cambiando en cada temporada. Solo aquellos que son capaces de aceptar sus inseguridades pueden aprender a depender del amor de Dios y no del aplauso del mundo. Así que hoy te voy a hablar de eso, de cómo vencer los miedos que te frenan, las inseguridades que te terminan apagando la llama y de los vacíos que solo Dios puede llenar. Porque si el enemigo últimamente te ha estado susurrando que no sirves, es porque ya sabes que el cielo te está levantando. Ahora, familia, quiero que me prestes la mayor atención posible y vamos a uno de los versículos que vamos a dar en este tiempo. Y te pido el favor que busques Primera de Samuel 23:1. A los que les gusta la Biblia, vamos con Segunda de Samuel 23:1. Todos buscando este versículo. Y ahorita lo vamos a tocar. Mientras tanto, quisiera adentrarme en que realmente todos, en algún momento de nuestra vida, en cierta medida, las inseguridades nos acompañan en la vida. Y sabemos que van cambiando dependiendo de nuestras temporadas. Ahora, Dios nos da la fuerza para sanarlas y poder enfrentarlas y poder seguir adelante y ser productivos al servicio de Dios. Ustedes han sabido y han comprendido, y les quiero preguntar, si yo en este momento te dijera cuáles son tus inseguridades, quiero que me respondas en los comentarios cuáles son tus inseguridades. Y te voy a hablar un poquito de ellas porque a los que no saben, las inseguridades pueden destruir el propósito, pueden destruir la familia, pueden destruir gobiernos, pueden destruir naciones. Las inseguridades pueden llevar a personas a destruir a otras, porque se camuflan en el éxito.
Si tú no sabías por qué Caín terminó matando a su hermano, por inseguridad. Te pregunto también por qué Saúl terminó persiguiendo a David. Bonita, turquesa, ¿por qué? Por inseguridad. Gris, te pregunto ahora, ¿por qué los fariseos llevaron a la cruz a Jesús? Por inseguridades. Te pregunto, ¿por qué los hermanos de José lo vendieron como esclavo? Por inseguridad. Y así muchas de las cosas que tal vez nosotros vivimos hoy radican en las inseguridades. Y este es un tema que ustedes pidieron y que realmente cuando lo estaba haciendo me tocó mucho, y espero que también hoy puedas vivir un antes y un después de esta palabra que hoy tengo para ti. Sabemos que las inseguridades, muchos de nosotros intentamos maquillarlas todo el tiempo y nos esforzamos para que otros nos vean exitosos, para que otros nos vean realmente como queremos que nos vean, pero por dentro estamos destruyendo, estamos cansados, agotados, estamos ansiosos porque no queremos entregar las inseguridades delante de Dios. Nos mostramos aun cuando somos padres en nuestra familia, con nuestros hijos, una inseguridad camuflada. Aún otros utilizan las inseguridades para aplastar a otros y para hacerlos sentir poca cosa, para que ellos se puedan sentir seguros. Y aquí va el narcisismo, que es uno de los peores enemigos de una relación o de un gobierno, de cualquier cosa, también camuflado con la inseguridad. Una persona narcisista es una persona insegura que trata de aplastar a la otra para que la otra persona sienta esa dependencia emocional. Aquellos que son capaces de sanar sus inseguridades, aquellos que son capaces de llevar sus inseguridades a Dios, son los únicos que pueden ver propósitos nuevos en su vida, que pueden tener niveles diferentes en su vida de promoción. Y muchos hoy estamos camuflando la inseguridad y tenemos miedo a avanzar. Ahora te hago una pregunta. Muchas veces llegan oportunidades a nuestra vida y oportunidades que vienen de Dios y no las aprovechamos por las inseguridades. Todos enfrentamos inseguridades desde muy pequeños porque todos nos ha golpeado la vida. Ahora hemos entendido que aunque muchas sean las inseguridades que puedes tener, créeme que Dios las puede sanar todas ellas. Un gobernante puede tener todas las herramientas, la inteligencia, la carrera, la familia perfecta, la dirección, pero si es inseguro termina destruyendo no solo su vida, sino la vida de todos los que él gobierna. Hablemos de un presidente, hablemos de un líder de una empresa, hablemos de tú como padre o madre de tu hogar. Así que quiero que reevalúes por un momento cuáles son tus inseguridades, porque hoy tenemos que ponerlas a los pies del Señor y poder avanzar. Inseguridades que se han convertido en fobias, que te dejan de disfrutar muchos momentos importantes con tu familia, aún tú mismo. ¿Sabías que hay una fobia a la felicidad? ¿Alguien sabía que hay una fobia a la felicidad? ¿Alguien me puede decir si sabía y cómo se llama? No la busquen en internet, por favor. Déjenmela aquí abajito en los comentarios. ¿Sabías que hay una fobia a la felicidad? Se llama querofobia. Y se da a través de un momento en el cual tú estabas viviendo un momento muy feliz, pero se vuelve traumático por una situación que te ha pasado. Y esto se vuelve una fobia. Y la querofobia nos lleva a que cada momento que estamos pasando de felicidad viene ese miedo, ese temor, y dañamos el momento. Así que muchos de nosotros podemos tener o estar viviendo querofobia en estos momentos. Estamos realmente
siempre dañando nuestra felicidad porque pensamos que se va a dañar. Ahora voy a hablarte, ¿te acuerdas que te había dicho que buscara 2 de Samuel 23:1? Porque un pastor me encantó cómo lo predicaba y me tocó mucho el corazón y lo asimiló con David, pero solo te voy a hablar un poco de esto. Y hablemos uno de los aspectos del rey David para lograr sanar las inseguridades que él tenía. ¿Y qué nos dice 2 de Samuel 23:1? Dice, estas son las palabras postreras de David. Y dice, denme un segundo, 2 de Samuel 23:1 dice, y estas son las palabras postreras de David, y dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Ahora te voy a dividir este texto en 4 puntos. El primer punto es el origen. ¿De dónde venimos nosotros? David aquí no se llama el rey David, el gran David, el que mató a Goliat. Aquí se llama David. Y ahora el origen a muchos de nosotros nos afectan. Y préstame mucha atención, Walter, a esto. Muchas veces nosotros venimos de un origen el cual, así como David fue maltratado de alguna manera por sus hermanos, fue menospreciado por su padre Isaí. Lo trató como un hijo de segundo grado, se podría decir. Muchos dicen que tal vez David vino, él no era su padre, pero esto solamente son especulaciones. Pero eso pudo tomar a David y destruirlo completamente y destruir su propósito, pero David no dejó que eso pasara. Y muchas veces nuestro origen nos está afectando a tal manera que estamos permitiendo que nuestro origen defina nuestro presente. Muchos venimos de un padre, de hermanos maltratadores, de personas que nos menospreciaban y hoy somos eso que dijeron. Pero hoy quiero recordarte algo, tu origen no depende de lo que alguien ha dicho o del maltrato o de las circunstancias que has vivido, porque tal vez no te las merecías, tal vez no era lo adecuado que tú escucharas de niño, tal vez muchas cosas de tu origen, así como David, que no fue tomado en cuenta cuando llamaron para que buscara el rey, el profeta ungir el rey, no fue tomado en cuenta. Sus hermanos estaban en posiciones mucho más altas, él era solamente un pastor en ese tiempo. Entonces, tal vez a ti te ha pasado que te han menospreciado durante mucho tiempo y que tu origen sigue marcando la diferencia hoy en día, pero ya estamos llamados a vencer nuestro origen y a recordar que, así como David, dijo David, hijo de Isaí, y aunque su padre había hecho muchas cosas incorrectas, tal vez David no utilizó ese resentimiento, sino que lo llevó a perdonar para cumplir el propósito que Dios quería para él. Y muchos de nosotros hoy tenemos que mirar nuestro origen. ¿Qué nos está definiendo hoy? ¿Cuál es tu origen? Si no, toda la vida vas a intentar ser alguien que no eres. Y eso es lo más difícil. Intentando alcanzar metas, alcanzar objetivos, a mostrarte delante de tus padres, delante de tu madre, mostrarles que de verdad eras importante y estás viviendo fuera del propósito. Vas a llegar cansado, agotado, porque no hay nada más difícil en la vida que intentar ser quien no somos, que ponernos máscaras. Sí es difícil ser quienes somos a veces. ¿Cuán tan difícil, Jenny, a veces es ser quienes no somos, vivir con máscaras, intentando satisfacer a los demás, encajar? Así que lo importante hoy, primero que quiero que tomes, es cuál es tu origen. ¿Quién eres hoy? ¿Cómo te estás definiendo hoy? Hay que entender que eres hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aunque tu padre y tu madre te hayan tratado mal, te hayan abandonado, tú sigues siendo hijo de Dios. Dios no condiciona tu amor como muchas personas lo han hecho en tu vida, como muchos te han alejado, como muchos te han apartado, como muchos te han herido. Ahora, no fue tu culpa que te hirieran, pero es tu responsabilidad el sanar tu origen. Es tu responsabilidad el poder soltar esa circunstancia.
que no te lleve tus inseguridades a dañar el propósito no solo de tu vida, sino de tu familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el hermano del hijo pródigo? No entró a la fiesta, no soportó. Y a veces nuestras inseguridades y el no conocer nuestro origen nos puede llevar a apartarnos y a distanciarnos y a aislarnos de todo. Y no es bueno que el hombre esté solo. No solo se refiere a tener una pareja, sino no es bueno que el hombre viva solo, que nos escondamos por las heridas del pasado. Marilu, por los momentos que tal vez nos han golpeado duro. Esto es lo primero que tenemos que hacer, entender nuestro origen, no avergonzarnos de nuestro origen, no avergonzarnos de dónde Dios nos ha sacado, no avergonzarnos de todo lo que hemos vivido, no avergonzarnos porque al final se terminan convirtiendo en poder de Dios para salvación, para sanación y para restauración de muchos que están pasando por lo mismo. Y tú puedes hacer lo que Dios hoy utiliza para decir a otros: ¿sabes qué? Yo pasé por ese maltrato, yo pasé por esa circunstancia, me abandonaron mis padres, yo pude hacerlo como José en su momento y decirle: miren, lo que ustedes utilizaron para dañarme, Dios lo utilizó para posicionarme. Y hoy no lo juzgo, pero les quiero decir que tengo un Padre bueno, que me ha dado un origen, que soy hijo de Dios, que soy valioso para Él y que no tengo ya que depender de nadie para ser feliz, para amarme. El segundo punto que te quiero hablar es la inseguridad de nuestra posición. Y muchos juzgamos la posición por lo que tenemos, ¿no? Hablamos de un estrato económico, estrato social. Hablamos de que valoramos nuestra posición por el dinero que tenemos, por el cargo que tenemos en nuestra empresa. Valoramos nuestra posición por ser pastor, evangelista, profeta. Valoramos nuestra posición por el cargo, por el posicionamiento. Y eso no es nada sano. Eso no es nada sano. Tu posición va mucho más allá de donde Dios te ha levantado. ¿Cuál Dios te ha puesto ahí? Porque cuando el ego toma el control, la soberbia toma el control, empezamos a disminuir la necesidad de Dios en nuestra vida. Cuando Dios nos posiciona, nos da un mejor trabajo, un mejor estatus, un mejor lugar. A veces esta posición, ese milagro que le pedíamos, se vuelve en lo que nos lleva al quebrantamiento, porque no estamos entendiendo que aún David, con su posición de rey, él no habló de su posición, habló de quién era el que lo había puesto en su posición. No poner el valor en su posición, sino que Dios se encargó de su posición y encontró a un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la palabra: he encontrado un hombre conforme a mi corazón, el cual me obedecerá. Entonces, tú encárgate en tu posición, saco la que estás, en obedecer, y Dios seguirá posicionándote cada vez mucho más alto. Pero no bases tu posición y no utilices tu posición para maltratar, para juzgar, para menospreciar, porque el mundo da tantas vueltas, como dice ese proverbio humano, no está en la Biblia, ¿no? Que uno no sabe dónde quedará. A veces no sabemos que la posición que hoy tenemos caiga tan bajo que terminemos necesitando a aquellas personas que pisoteamos, que malutilizamos. Así que tengamos mucho cuidado si Dios hoy nos ha posicionado, nos ha levantado y nos ha puesto en lugares de autoridad. No va a ser nuestra posición, sino que nuestra posición sea a causa de la obediencia, a causa de saber quiénes somos como hijos de Dios. El tercer punto que te quiero hablar es la asignación y el propósito. La asignación la hablamos hace poco, ¿no? Hablemos un poco del éxito cuando estamos posicionados, bien posicionados, cuando tenemos nuestro origen, cuando tenemos una asignación clara.
porque nuestra asignación es lo que Dios nos ha encargado. Hay un propósito principal y es servir a Dios. Y hay asignaciones que Dios nos pone en el camino. Y las asignaciones nos generan una posición, pero son lugares que van a pasar. Así que parte de esa asignación Dios la proporciona y Dios nos posiciona para que nosotros también entendamos que las asignaciones pueden cambiar en cualquier momento y que si yo no entiendo que estoy en un proceso de asignación, muchas veces yo voy a terminar quedándome en una asignación simplemente por la posición o por el poder que esa asignación me da y voy a dejar de continuar en la carrera que Dios me ha dispuesto para mí. Y por último, hablamos de este versículo en la alabanza. Para los que no se acuerdan, el versículo termina diciendo: el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Familia, no hay nada como en nuestra vida poder alabar a Dios con todo lo que hacemos. Que todo lo que hagas alabe a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que alaba a Dios con todo lo que haga vence sus inseguridades. Porque entiende que su posición, que su origen, que su asignación no dependen de lo que un jefe diga, no depende de lo que la circunstancia dice, depende de lo que Dios ha dicho de ti. Y tú alabas al Señor en los malos momentos, cuando estás lavando platos, cuando estás trabajando de obrero, cuando estás trabajando en una posición, como cuando Dios te posicionará en ser dueño de una empresa o en ponerte a predicar en un lugar, en un púlpito o en establecerte en lugares altos. Entonces uno adora al Señor cuando tiene mucho o cuando tiene poco. Así como decía Pablo, aprende a vivir en cada temporada agradeciéndole a Dios. Porque hay un mayor peso de gloria a los que viven en agradecimiento, a los que viven todo el tiempo con un corazón dispuesto para servir a pesar de. Todos vivimos en una generación que parece tenerlo todo, pero carece de lo esencial: más seguidores que amigos, más ruido que paz, más logros que descanso. Y el enemigo ya no usa una espada, usa tus pensamientos. Te convence de que no vales, de que no puedes o de que es muy tarde, pero la voz de Dios dice todo lo contrario. Hoy vuelvo a recordarte, posición, eres hijo. Él tiene planes contigo, tiene una asignación y no te dejará medias. Lo que empezó Dios en ti lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Y antes de continuar con este mensaje, porque esta solamente era la introducción del mensaje, te voy a pedir un favor, que dispongas tu corazón, porque esto solamente era el inicio, el abrebocas de la palabra que hoy tengo para ti. Así que si tú tienes a alguien, a una, dos o tres personas que le puedas compartir este mensaje, compártelo. Comparte este like, comparte este video. Pero también, si no nos has seguido, síguenos. Es una manera también de agradecimiento. Gracias a todos los que siempre nos están ayudando con el Quiéreme. Dios les bendiga. Ahora vámonos a bases bíblicas para que entendamos mejor este mensaje que hoy tengo para ti. Entonces nos vamos a ir a Isaías 41:10 y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces acá Dios nos está llamando a entender que muchas veces en nuestra vida pueden haber temores, pueden haber las inseguridades que no nos dejan avanzar, pero ¿yo por qué debo de temer? Si cuando estoy en un lugar es porque Dios me ha dado la competencia para estar ahí. Muchos de nosotros estamos hoy haciendo cosas que nunca hubiésemos pensado hacer, en trabajos que nunca pensábamos que deberíamos estar o que no teníamos la capacidad o la competencia, porque Dios lo ha querido y Dios nos ha posicionado. Aún Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y cuando sientas esas inseguridades de dar paso, cuando sientas el temor, recuerda que en el perfecto amor de Dios, en el saber que Dios está contigo,
y que tú tienes que ser valiente, esforzarte también por conseguir esa asignación, ese propósito en el cual Dios te pone, esforzarte día a día. No es que yo le dejo todo a Dios, no, es que en la medida que yo voy haciendo su perfecto amor, va echando fuera todo temor. Pero la idea es empezar, es comenzar. Aún Salmos 34:18 dice: cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Y muchos de nosotros, aunque hemos llegado quebrantados a Él, entendemos que solo Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Él salva a los constritos de espíritu. ¿A dónde estamos siguiendo cuando estamos enfrentando inseguridades? Porque muchas veces nos quedamos perplejos y no nos queremos mover por esas inseguridades. Aún la palabra sigue diciéndonos en Romanos 8:15: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al mismo vómito, al yugo de la esclavitud que estabas antes, al temor, a tus inseguridades, porque ya las pudiste vencer. Un espíritu de adopción en el cual Dios te ha adoptado como su hijo, por el cual clamamos y adoramos, sabiendo nuestro origen, sabiendo también nuestra posición y nuestra asignación, y ahora le adoramos al Padre. Todo va conectado, porque Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ti, Eddie. Yo sé los planes que tengo para ti, Sonia, para ti, Cari, para ti, Bonita, para ti, Mimi. Yo sé los planes que tengo para ti. Y son planes de bienestar y no de mal. Y les voy a dar el futuro y la esperanza para que ustedes venzan esas inseguridades. Hay muchos que Dios los ha posicionado y les ha puesto una asignación, y hoy no la están cumpliendo porque tienen miedo. Miedo de lo que digan los demás. Tienen miedo a lo que puedan decir sus padres, a lo que pueda decir el vecino. Y estamos viviendo conforme a lo que puedan decir los demás. Muchos no hacen hoy la asignación que Dios les ha mandado porque viven todo el tiempo presos de sus pensamientos. Entonces Dios hoy te dice: te daré un futuro y una esperanza aunque no puedas ver. ¿Y qué son esas inseguridades, el vacío y el miedo? Aún desde la ciencia, porque siempre nos gusta abordar la ciencia. La inseguridad nace cuando hay dudas de tu valor, cuando hay dudas de tu origen. La inseguridad nace cuando procesos anteriores, circunstancias anteriores te han llevado a sentirte menos, te han menospreciado. Familia, les habla una persona que tenía millones de inseguridades, que sigo luchando día a día con mis inseguridades, que siguen habiendo pensamientos todo el tiempo de derrota, de por qué haces esto, por qué haces los otros. Y sin embargo, muchas de las cosas que he podido llegar a hacer ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, porque si las inseguridades no se llevan delante de Dios, si mis inseguridades no las sano, voy a seguir haciendo daño, no voy a cumplir el propósito de Dios. Y la cosa que más yo quiero en la vida es cumplir el propósito de Dios en mi vida. Cada día quiero llegar a más, teniendo el cuidado de que esas ganas no sean de mis emociones, sino sea conforme a la voluntad de Dios, teniendo los filtros para entender que no puedo dejarme llevar por la fama, reconocimiento, sino que siempre me tengo que saber filtrar lo que tengo que hacer. Pero hay un fuego en mi corazón siempre de poder mejorar, y ese mismo deseo tienes que tenerlo tú hoy, de ser más como Cristo, de ser más paciente, más bondadoso, más misericordioso, más manso de corazón. Que cada día intentes tratar mejor a los demás, que intentes liderar de una mejor manera, que seas más empático. Y eso es lo que te tiene que mover a ti. No puedes seguir dudando de tu valor. Porque si yo me pongo a pensar en mi valor, yo vengo de un estrato bajo, vengo de no tener los recursos, vengo de muchas inseguridades a través de una crianza que
Aunque mis padres hicieron lo mejor que pudieron, no fue la más adecuada, porque tenía muchas veces que trabajar y no podían estar ahí. Y tenía que ser criado a veces por otras personas, por el colegio, en el trabajo, en muchas cosas que tuve que vivir, como muchos de los que hoy estamos acá. Así que, si sigues permitiendo que tu valor lo defina tu pasado, las luchas que has tenido, y no empiezas a definir tu valor a través de tu origen, que eres hijo de Dios, va a ser muy difícil que hoy hagas algo por tu casa, por tu hogar, saques adelante a esos hijos, porque tus hijos van a absorber tus inseguridades. Lo lamento, pero es la verdad. Tú necesitas ser mejor para ellos. Tus hijos van a seguir absorbiendo lo peor de ti, porque a veces lamentablemente se absorbe primero lo peor. Y por el bienestar de tu familia, de tu esposa, porque ella también va a absorber, o tu esposo, y él también va a absorber lo peor de tus inseguridades, la toxicidad que viene a través de esas inseguridades. Porque el vacío aparece en nuestra vida cuando perdemos la conexión con el propósito de Dios. Y nunca conoceremos el propósito si no entendemos nuestro origen, si no entendemos para lo que hemos sido llamados. Cuando en nosotros se activa de forma constante esa falta de propósito, esa falta de sentido, esas inseguridades, viene la ansiedad, viene el estrés, vienen los traumas, y el cuerpo entra en un estado de alerta crónica. Por eso estás todo el tiempo temblaré, que está afectando el sueño. El sistema inmunológico no está bien. La capacidad de decisión no es la más adecuada. Porque la inseguridad, según la psicología, nace de una autoimagen distorsionada de lo que somos. Por eso vemos tantos jóvenes que no saben quiénes son, andan de un lado para el otro por modas, y nosotros tenemos que ser aquellos pilares donde ellos se puedan parar y saber quiénes son en Dios, que cuando salgan de casa nuestros hijos sepan quiénes son en Dios. Si no, familia, vamos a hacerle un daño no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Por eso muchas parejas son el reflejo de lo que somos nosotros también. Aún la neurociencia hizo un estudio en Harvard en el 2024, donde hablaron de que el miedo activa la amígdala cerebral, responsable de respuestas de defensa. Normalmente nosotros huimos a las conversaciones, peleamos todo el tiempo. Y si tú no te das cuenta, eso viene por miedo, lo cual activa esa amígdala cerebral responsable de esa defensa. A veces decimos, pero ¿por qué siempre respondo mal? ¿Por qué siempre me comporto así? No entiendo cómo me comporto. Es porque todo el tiempo hay miedo, hay inseguridad en tu corazón. Intentas aplastar a los demás para hacerte sentir mejor. Cuando se activa esto de forma constante, produce ansiedad, estrés o trauma. El cuerpo siempre está en estado de alerta crónica. La inseguridad, conforme la psicología, nace de una autoimagen que todo el tiempo estamos distorsionando. Es cuando tu mente repite más lo que los demás dijeron de ti, y es ahí donde te afecta más de lo que Dios dice de ti. Por eso te pregunto, ¿cómo te está formando tu identidad? ¿A través de lo que pasaste, a través de lo que viviste, a través de lo que están diciendo de ti, o a través de lo que Dios dijo de ti? Porque si no, vas a tener una identidad todo el tiempo distorsionada, un origen distorsionado. Vas a vivir como huérfano cuando Dios quiere que vivas como hijo. Y esto es muy serio, familia. Por eso les dije que este mensaje me tocó muchísimo, porque sigo teniendo inseguridades, y con esta palabra me llevó Jesús. Hay que llevar las inseguridades delante de Dios, porque las inseguridades no sanadas se repiten, se heredan, se transmiten, dañan el propósito. Y el vacío emocional que dejan las inseguridades, el miedo y el temor, no es falta de cosas, es falta de propósito, de sentido, de asignación. Puedes tener éxito porque por más a veces inalcanzable que seamos, vemos personas que no les da temor el posicionarse y pasar por encima de los demás para alcanzar reconocimiento y éxito, pero seguir sintiéndonos sin rumbo,
Porque el alma no se llena con logros, se llena con la presencia de Dios. Y por eso hoy muchos se encuentran perdidos en el camino. Dice Salmo 14, 42:2, dice: mi alma tiene sed de Dios, pero del Dios vivo, no del Dios que venden hoy. Un Dios basado en nuestra propia conveniencia, en nuestra propia imagen, en lo que nosotros queremos convertir al Dios. O nos hemos escuchado muchas veces que Dios creó en Dios a mi manera y hacemos un Dios conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que queremos nosotros. Ahora, la pregunta es: ¿cómo tú puedes enfrentar estos enemigos? Rosita, bendiciones. ¿Cómo puedes enfrentar estos enemigos? Familia, les pido el favor a todos que no se distraigan. Presta mucha atención. Todos en el mensaje. Dice, lo primero es la comparación. El enemigo realmente de muchos de nosotros es la comparación. Porque basamos nuestra vida, nuestro valor en las redes sociales, en lo que otros dicen de nosotros. Y la misma palabra nos dice en 2 Corintios 10:12, no midáis por comparación entre vosotros. No midas tu valor comparándote con otros. No midas tu valor mirando a otros. ¿Por qué unos llegan a la meta y otros no alcanzan a llegar y se caen en el camino? Porque están prestando más atención, Rosita, al lado que enfocándose en el llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, sal hoy de la comparación. Ahora, heridas emocionales, palabras que marcaron, rechazo, fracasos no sanados, pero Dios no te llama por tu pasado, te llama por tu propósito. Él dice, Pablo lo dice, una sola cosa hago. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué una sola cosa hace? Olvidándome del pasado. Sí, ese pasado me trajo inseguridades. Ese pasado me ha hecho creer un origen en el cual realmente no soy ese origen. Sí, ahí me originé, pero soy lo que Dios ha dicho que soy. Soy real sacerdocio, soy nación santa. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y como Cristo ahora vive en mí, ahora no me posiciono en lo que viví, me posiciono en lo que Dios puede hacer, en cómo Dios puede sanar, levantarme, olvidándome ciertamente del pasado. Porque si Pablo se enfocaba en su pasado, no hubiese hecho todo lo que pudo hacer. No hubiese escrito todo lo que escribió. No hubiese bendecido las iglesias como las bendijo. Por eso tienes que enfocarte en el presente. A mí, María, Cindy, Turquesa, en el presente, en el llamamiento que es en Cristo Jesús. El abandono espiritual, cuando dejas de tener tiempo con Dios, cuando tu mente se llena de ruido, es cuando el fuego se enfría y el miedo entra donde antes había fe. Por eso es que no entendemos por qué estamos viviendo esta temporada. Es porque el miedo ha ocupado el lugar de la fe en tu vida. ¿Y cómo yo los puedo vencer? Pues primero renovando nuestra mente con la verdad de Cristo. La palabra dice, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Transformen sus pensamientos, permitan que Dios sea el que tome el control, menguar para que Él sea creciendo en nosotros. La fe empieza en la forma en que tú piensas. La fe empieza en la forma en que tú te ves, en que entiendes de dónde vienes. Aún la neuroplasticidad permite reentrenar tu cerebro. Se puede. Los pensamientos repetitivos crean nuevos caminos neuronales. Lo que quiere decir es que cuando cambio mi mente, cambia mi mundo. Cuando cambio mis pensamientos, cambia mi estado de ánimo. Cuando cambia mi mente y empiezo a filtrar lo que entra en mi corazón, cambia mis palabras, porque de la abundancia de mis pensamientos habla mi boca. No solo de la abundancia de mi corazón, porque el corazón está conectado a la mente y estos dos se entrelazan. Por eso declarar la palabra no es magia, es ciencia espiritual. Es el Espíritu Santo que obra en ti y transforma. Llena los vacíos con la presencia de Dios, no con las distracciones, porque hoy nos encontramos llenando nuestros vacíos con distracciones. Yo lo he hecho.
Y cada uno de los que estamos acá lo hemos hecho, llenar nuestros vacíos con distracciones, por no hacer el propósito de Dios, por no hacer el llamado de Dios, por realmente no sanar, no perdonar. Nos metemos horas y horas de distracciones. Un videojuego, series de Netflix interminables. Siempre tengo ocupada mi mente con distracciones porque tengo miedo a enfrentarme a mí mismo, a tener conversaciones conmigo mismo, a tener tiempos de soledad donde yo pueda ir a Dios y decirle: Señor, heme aquí. No quiero orar porque sé que hay cosas que no quiero sanar o cosas en las cuales me aferro, porque es lo que he aprendido a vivir y me da miedo avanzar, me da miedo tomar esos pasos de fe, me da miedo volver a donde Dios me ha llamado a posicionarme. Y es ahí donde muchas veces nosotros realmente nos dejamos llevar por estas distracciones, porque es mucho más fácil, es placebo. Y el minuto se vuelve hora, la hora como días, días como semanas, semanas como mes y meses como años. Y cuando nos damos cuenta se nos pasaron 10 años y seguimos en el mismo dolor y seguimos en la misma culpabilidad y seguimos en el fracaso tras fracaso porque nos quedamos en las distracciones. Por eso tengo que empezar a llenar mis vacíos con algo que de verdad los llena. Y nadie más como Cristo, nadie más como Dios para llenar esos vacíos. Él tiene el peso, el tamaño y la largura correcta para llenar tus vacíos. Tu esposa no lo va a poder hacer, tu esposo no lo va a poder hacer, tus hijos no lo van a poder hacer, tu trabajo no lo va a poder hacer, la serie de Netflix no lo va a poder hacer. Nada puede llenar tus vacíos. Esto al final, aunque sí es parte del propósito de la asignación, terminan siendo a veces placebos. Lo que no expones a la luz se queda en las tinieblas. Lo que no se lleva a los pies del Señor no se sana. Las inseguridades que tú no sanas se vuelven repetitivas y se vuelven distractores y terminan siendo la consecuencia de muchos de nuestros fracasos. Enfrenta los miedos hoy con identidad. Porque todos vivimos con miedos y no se trata de no tener miedo, sino de saber quién va con nosotros. Y sé que esto puede sonar muy bonito. Es que Dios va conmigo. Pero ¿quién venció a Goliat? No vengo con espada, no vengo con mi fuerza, no soy más grande que tú, pero vengo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con aquel que tú has ofendido, con el que tiene los ejércitos celestiales. Y hoy puedo decir que te venceré. A veces no se necesita de un ejército, solo se necesita de fe y obediencia y de saber nuestro origen y de saber nuestra posición en Dios y de saber nuestra asignación y de adorar, porque mientras adoramos, Dios obra. Mientras alzaban las manos de Moisés, Él vencía. Mientras tienes personas que adoren contigo, mientras tienes una comunidad que te fortalezca, es ahí donde venceremos. Por eso no se trata de tener miedo, sino de saber quién está contigo. Y la palabra lo dice: no temas, porque yo estoy contigo. Y no te abandonaré, no te dejaré. Ever, Gaby, Juliet, Gloria. Las personas que tienen una identidad clara, firme, valores definidos, experimentan un 40% menos de ansiedad ante la adversidad, conforme a estudios de la Universidad de Yale en el 2023. Rodéate de fe, no de drama. Hay muchos que vivimos en dramas hoy interminables. No me pude comprar el iPhone 17, ¿ahora cómo voy a poder vivir esta vida? No me pude comprar un Tesla, me pude comprar un Spar. Hoy no me pude comprar un lomo fino, solo me alcanzó para unas chatas. Yo he visto personas con problemas que están en una depresión, supuestamente, porque no tienen algo material.
porque su esposo no le contestó en 3 minutos, sino que le contestó en 5 minutos y no saben qué hizo durante esos minutos que no le contestó. Que terminan sacándole la ropa afuera porque no se dieron cuenta que el esposo tuvo un accidente y está hoy en la clínica. Y ya le habían sacado la ropa afuera. Cuando la llamaron de emergencia, tu esposo tuvo un accidente, está en la clínica. Ya la había terminado 50,000 veces. Le había sacado la ropa afuera. Y la sensibilidad que hablas de lo que el mundo pasa es muy diferente a nosotros ser dramáticos. Terminamos amistades porque simplemente no hicieron lo que queríamos y nos dijeron lo que no queríamos que nos dijeran. Nos ahogamos en pena porque perdimos un trabajo, el cual éramos esclavos de él, el cual Dios nos había dicho mucho tiempo que teníamos que salir antes, pero tuvo que venir el quebrantamiento para que entendiéramos y nos ahogamos en las penas. ¿Y dónde estás, Dios? Cuando no vemos de dónde Dios te sacó. Nos ahogamos en las penas porque la persona que íbamos un día conociendo, terminamos viendo algo y se lo hicimos ver y nos terminó y ya, mejor dicho, se nos acabó la vida. Y hacemos un drama donde no lo hay. Rodéate de fe, no de drama. El ambiente en el cual tú te rodeas influye en lo que crees de ti. Por eso es tan importante las amistades, las conversaciones, de quién te rodeas. Ahora, ¿cómo no vas a ser una persona que hace drama de todos y todos los que te rodean son bien dramáticos? Por eso el hierro se afila con hierro. Por eso las buenas amistades, gente de fe, te va a llevar a fe y a decirte: oye, espabila, ¿qué te está pasando? No te pasa nada. Vamos adelante, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué pasa? Eso no es nada. Vamos, si puedes. ¿Qué necesitas? ¡Hey! Levántate. Vamos a entrenar. Me dijiste que íbamos a empezar a estudiar. Vamos a estudiar. No, ¿qué? Suelta hoy el espíritu de Sabanás y levántate de esa cama y anda, porque a Dios no le gusta la pereza. Amistades que realmente nos sumen, que nos afilen, que nos acerquen a Dios, no que terminen alejándonos completamente de Él. Y esto también ayuda a que venzamos las inseguridades, amistades que te digan: ¿sabes qué, mi hermano? Sé que te es difícil, pero recuerda lo que dice la palabra. ¿Acaso hay algo imposible para el que cree en Dios? Y Dios te ha puesto ahí no por casualidad. Deja de escuchar esas voces extrañas, a las personas que están criticando tu posición hoy. Dios te posicionó, no te posicionó cualquiera. Y estás ahí no porque sí, estás ahí porque Dios te ha puesto ahí. Así que ¿cómo que no lo vas a poder hacer? Vamos a estudiar los dos juntos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De dónde viene esa inseguridad? Vamos a vencerla. Recuerda que el miedo a veces no desaparece, el miedo te domina. El miedo siempre va a estar ahí, como las inseguridades que van a cambiar por cada temporada. Siempre va a haber temor. Cuando haces algo diferente, cuando no estás acostumbrado a algo, no eres el único que pasas por eso. Todos pasan por miedo. Todo el tiempo estamos enfrentando situaciones de miedo. Y si viviéramos por miedo, no haríamos nada en esta vida. Las personas hoy que viven en miedo no salen de casa. No salen. Todo lo viven, cada paso que dan es calculado por años, porque tienen miedo. Y Migda, no esperes sentirte lista para avanzar. Avanza, el miedo se rendirá, se cansará de ti. Dice: este no lo puedo vencer. Este tiene a un Dios que hace lo imposible posible. Kiani tiene un Dios que transforma. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Pamela, el justo por la fe vivirá. Muchos hoy estamos acá de pie
escuchando este mensaje porque por fe vivimos. Muchos estamos hoy en un país diferente. Hoy estamos en una posición que nunca pensamos, con recursos ilimitados. No hablo solo de material, sino de mucha fe todavía. Porque Dios lo ha querido así. Porque hemos aprendido a vencer nuestras inseguridades. Porque no permitimos que el miedo tome el control de nuestra vida. Ahora, hoy 2025, la lucha ya no es solo espiritual. Hoy enfrentamos luchas no solo espirituales, sino mentales. Y además se ha añadido algo después de los 90. Ahora también la lucha es digital. ¿Por qué? Porque vivimos saturados de información, pero con el alma completamente vacía. Saturado de comparaciones digitales. ¿Y por qué él viajó y yo no? ¿Y por qué él tiene un carro más bonito si trabaja en la misma empresa? ¿Y por qué él se pudo comprar el carro de último año y yo que gano lo mismo me alcanza para el Uber? Tantas cosas que a veces nosotros nos enfocamos y tantas cosas que nosotros a veces nos ponemos a pensar que al final nos destruyen. Entonces, es importante que nosotros vencer las inseguridades y los miedos a través de desconectarnos para reconectarnos. Ahora, ¿qué es desconectarnos para reconectarnos? A veces hay que desconectarnos de lo digital para conectarnos con el propósito, con el mundo real. Tiempos que tú necesitas para reconectarte con lo que te habías desconectado hace mucho tiempo. No todo lo que alimenta la mente, hablo de toda la basura que a veces te metes en la mente, edifica tu alma, edifica tu espíritu. Por eso hay que cuidar la salud emocional, y la ansiedad no se cura ignorándola, se sana rindiéndosela a Dios. Buscando propósito antes que éxito, Ever, mi hermano. Porque el éxito sin propósito se convierte en esclavitud. Y muchos hoy estamos viviendo en esclavitud. Porque el éxito no tiene propósito. El éxito simplemente es para demostrar, Miranda, a tu mamá, a tus papás que sí podías. El éxito te ha llevado a un cansancio emocional, físico y mental porque siempre buscas satisfacer a unos cuantos. Y te has metido y has vendido aún tu alma por alcanzar ese éxito, pero no hay un propósito definido que se ha convertido en tu esclavitud, en tu mayor esclavitud. En nuestra mayor esclavitud, familia. Yo me encontré una vez ahí queriendo mostrarle a los demás, queriendo tener fama y reconocimiento por mostrarme a mí mismo que sí podía. Qué tonto a veces he sido en ponerme a mirar en las cosas que se lleva el viento, hasta que Dios me dijo: hey, ¿qué estás haciendo? Vas a perder más de lo que vas a ganar. El miedo al final, familia, nos limita. La inseguridad nos apaga. Y el vicio te paraliza, el miedo te paraliza, te hace inseguro. Pero el amor de Dios rompe las tres cosas a la vez: el miedo, las inseguridades y el vacío, porque donde está el amor de Dios, echa fuera todo temor. Porque donde está el Espíritu Santo ya hay libertad. Y el día que lo entiendas que vales, no por lo que haces, sino por lo que realmente Dios dice que eres, ese día los vacíos se van a llenar, los miedos se van a callar en tu mente y la inseguridad se va a rendir de una vez por todas. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y porque yo lo he visto y porque sé que muchos de los que estamos hoy aquí escuchando este mensaje hemos podido sentirlo en el corazón. No necesitas ser fuerte, no necesitas ser el mejor, no necesitas ser exitoso, famoso para vencer. Solo necesitas recordar quién pelea contigo. Dios no te llamó para sobrevivir, te llamó para que realmente vivieras una vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y hoy es un día en el que el Señor quiere ayudarte a vencer esas inseguridades, pero sabemos que necesitamos reconocer nuestras inseguridades. Así que pregúntate por unos segundos, ¿cuáles son esas inseguridades?
Pero sé honesto contigo. Gracias, mi hermano. Sé honesto contigo. ¿Cuáles son tus inseguridades? Ahí, ¿qué es lo que no te está dejando avanzar? ¿Qué es lo que tienes que rendir a Dios? ¿Qué es lo que has dejado de hacer que Dios te ha mandado porque te dejaste llevar por el miedo? El vacío de tu corazón te ha paralizado. Y vamos a entregarle todas esas inseguridades y llevarlas a la luz para que las tinieblas no sigan haciendo estragos en nuestro corazón, no siga llenando nuestros vacíos. Familia, yo necesito que las más de 2.500 personas que hoy nos están escuchando, que están acá hoy, puedan salir de aquí, de este live, a través de esta oración, puedan salir con una fuerza inagotable, una fuerza para poder seguir adelante, una fuerza para poder vencer, para poder romper toda cadena, toda maldición, para romper todo temor, todo aquello que nos ha venido apartando de Dios. Así que ahí donde estás quiero que ores, pero ora de verdad, entrégale tal como ayer lo aprendimos, cómo orar desde el corazón. Dile, Señor, hoy te entrego mis inseguridades. Son estas, Señor. El siempre querer encajar, el querer pertenecer, el intentar vivir una vida que no es la mía para que mi familia, mis padres, mis amigos vean lo contrario. El estar, Señor, enfocado en cosas de este mundo y dejar de enfocarme en lo principal. Vence mis vacíos, Señor, mis miedos, porque he tratado de llenarlo con cosas, personas, con logros, pero solo tú puedes sanar mi alma. Por eso me expongo delante de ti. Recuérdame quién soy en ti, Padre, y ayúdame a ver mi valor a través de tus ojos, a través del propósito que tú has dispuesto para mí. Que tu amor llene los espacios que el miedo no puede, Señor. Aquellos espacios, yo dice lo que el miedo estaba ocupando, aquellos espacios que las inseguridades estaban ocupando en mi corazón. Porque hoy puedo ver cuántas oportunidades me perdí por miedo, por no ceder a tu voluntad, sino ceder a mis inseguridades. Por eso te pido, Señor, que mi vida arda con tu propósito, con tu identidad, que pueda entender mi origen, mi asignación, mi posición, y que sobre toda cosa, Señor, de ahora en adelante guarde mi mente y mi corazón, que cada paso que dé pueda ser seguro porque sé que tú vas conmigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo te bendigo y te ato a la bendición. Te bendigo con la bendición que viene de lo alto. Cuánto a veces necesitamos del Señor, de su amor y de su misericordia. Y si esta palabra era para ti, déjame un amén. Déjame saber que Dios te habló hoy. Déjame saber que hoy ya sabes en qué te debes enfocar. Si esta palabra era para ti, déjame saber que estás ahí.